Clase de base de datos. Nivelación. Bueno, en esta clase nosotros lo que vamos a aprender es a trabajar con la base de datos, pero antes de trabajar con la base de datos y poderle dar un buen uso en lo que sea tablas dinámicas, filtros o subtotales, uno tiene que saber los conocimientos básicos, las reglas básicas que necesita una base de datos, ¿ya? Como ustedes saben, las bases de datos se componen especialmente de lo que son campos y los que son registros. Los campos es la manera de organizar las bases de datos. Ahora, acá tenemos dos bases de datos. La primera base de datos y la segunda base de datos, como ustedes verán, está marcada con una línea roja, lo cual me indica a mí errores. Los requisitos para tener una buena base de datos son los siguientes. El número uno es que dice no puede tener ni filas, ni columnas, ni celdas vacías. Se refiere esencialmente en esto. Si ustedes se dan cuenta, en la primera tabla, nosotros tenemos acá una fila vacía, lo que hace presumir a Excel que la base de datos comienza desde esta celda y termina acá. Los otros dos últimos registros quedan fuera de la base de datos. Por ende, si yo quisiera ordenar o filtrar, lo que va a tomar como base de datos va a ser todo este compendio de datos y los datos que están abajo quedan fuera. Es indispensable que ustedes cuando se encuentren con este tipo de inconvenientes, ustedes eliminen esta fila completa. Ahora, acá por ejemplo faltan dos sueldos. Cuando son pocos datos los que faltan conviene colocarle un cero, ¿ya? Pero ahora si son muchos datos los que faltan, en este caso se pueden dejar de la misma forma, pero lo que no puede fallar, lo que siempre tiene que estar completo es la primera columna de datos. La primera columna de datos tiene que estar completa, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta acá abajo también tenemos otra base de datos donde aquí dice Carlos Díaz nacionalidad chilena y aparecen otras personas más, ¿ya? En este caso, estas celdas no pueden quedar vacías. Ideal es que estas personas queden de esta forma. Si interprete que estos datos pertenecen a la nacionalidad chilena y también lo mismo pasa con la Argentina en este caso. ¿Ya? El segundo requisito, no deben repetirse sus campos y deben estar escritos bien en una celda. Se refiere a lo siguiente, si usted se da cuenta, la primera base de datos de arriba contiene dos campos sueldos, ¿ya? Esto en Excel no puede suceder porque del momento de que yo le asigne un nombre a esto para crear una tabla dinámica, la tabla dinámica no se va a crear y va a provocar un error por el simple hecho de que aquí tenemos dos campos sueldos, ya que son dos campos iguales. ¿Cómo se soluciona esto? Colocando sueldo 1, sueldo 2 o sueldo enero, sueldo febrero. Diferente es el caso de la base de datos que está acá abajo, donde por ejemplo tenemos nombre y apellidos. Cabe señalar de que uno puede colocar el nombre y apellido en una sola celda, pero lo que no puede ser es escribir el nombre del campo en dos celdas. Así que lo ideal en esto sería borrar, en este caso el nombre de arriba, y colocarlo acá. Colocar nombre, apellido. En la celda, el nombre de la celda tiene que estar dentro de una sola celda. No puede estar o no puede abarcar dos celdas o un cuadro combinado. ¿Ya? Y la tercera regla o último requisito en este caso son que los datos deben ser uniformes. Se refiere a, por ejemplo, si yo miro la base de datos acá arriba, yo tengo cheque y cheques. Dos descripciones diferentes que se interpretan de forma diferente que en este caso para nosotros sería lo mismo, cheque y cheques, pero sin embargo por el hecho de llevar una S más, Excel lo toma como dos elementos diferentes. Tienen que tener cuidado con esta parte. Muchas veces las personas colocan, por ejemplo, Santiago y STGO o femenino y FEM para, en este caso, reducir o tratar de escribir los registros de forma más rápida. Pero esto afecta a las bases de datos. Acá Excel interpreta dos campos diferentes, por ende, si yo hiciera una tabla dinámica, tendría dos ítems diferentes y me contaría por una parte cheque y por otra parte cheques, en el caso que yo quisiera contar. En síntesis, cuando uno necesita realizar una base de datos, tiene que primero darse cuenta que la base de datos esté lo más cuadrada posible en el sentido de que no tenga filas, columnas, celdas vacías, sus campos no se pueden repetir y tienen que estar escritos en una sola celda y los datos deben ser uniformes. Una base de datos bien hecha debería ser como esta, por ejemplo, donde sus campos son todos diferentes, donde sus datos son en este caso uniformes, si ustedes se dan cuenta son todos femeninos, todos masculinos, bien escrito, o soltero, casado, viudo, como en este caso, ¿ya? Todos los campos escritos dentro de una sola celda, que eso es importante también, y no hay ninguna celda vacía o fila o columna vacía. Este es el repaso de lo que es la nivelación de tabla dinámica. Esta es la primera parte. A continuación veremos otro tema más interesante, pero recalcar de que las bases de datos en Excel tienen que ser de esta forma para que nosotros podamos trabajar de forma óptima durante el curso.
Base de datos. En esta sección lo que vamos a ver son los tipos de campos que operan dentro de una base de datos. Como ustedes recordarán, la base de datos en este caso es un conjunto de campos y registros. En la base de datos los campos sirven para organizar, en este caso los datos, ¿ya? Y los registros vendrían siendo los datos que componen una base de datos. Ahora, existen tres tipos de campos que operan dentro de la base de datos que nos sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, una de ellas es el campo principal o único, es aquel campo cuyos registros no se repiten dentro de una base de datos y son únicos. Regularmente sirven para buscar solamente un solo dato. Es aquí el ejemplo como del campo root, o también puede ser el campo patente. Ambos campos sirven para buscar un solo dato. Ejemplo, con un root puedo buscar a una persona, con una patente puedo buscar el dueño de un vehículo. También sirve como campo único el número de teléfono de celular. También puede servir, por así decirlo, un código de algún producto, un número de tarjeta de crédito, etcétera. Todo aquel campo que sirve para buscar solamente un dato. También está el campo mayor o de repetición, que es aquel campo cuyo dato se repite dentro de la base de datos varias veces. Por ejemplo, es el campo nombre. Si yo digo busque a las personas que se llamen Andrea, no va a buscar solamente una, sino que va a buscar muchas, porque el nombre Andrea es popular y se repite. Lo mismo pasa también con el campo sexo, donde yo digo, por ejemplo, búsqueme todos los registros que sean femeninos, va a encontrar muchos registros. También pasa con el estado civil. O también pasa con la comuna. Usted puede decirme Arica es una sola. Es verdad, dentro de la realidad, Arica es una sola comuna, pero dentro de una base de datos yo puedo tener muchos registros de la comuna de Arica, o San Miguel, o Ñuñoa, o La Granja, o Santiago, etcétera. Todo campo entonces que se repite dentro de una base de datos es un campo mayor o de agrupamiento, ¿ya? O de repetición. También tenemos un campo que es el campo común o descriptivo, que es aquel campo que no incide dentro de una base de datos, que no me sirve en este caso para ordenar, no me sirve para filtrar, no me sirve para hacer tablas dinámicas, no me sirve para hacer una búsqueda generalizada. Estos campos descriptivos son aquellos campos que describen una situación, puede ser algún producto o alguna dirección o alguna situación, etcétera. Y caso de ello, por ejemplo, es el caso de la dirección. La dirección en este caso no es un campo único porque hay direcciones que se repiten ya, pero tampoco es un campo de agrupamiento. ¿Por qué razón? Si una persona viviera en Alameda, hay personas que colocan Avenida Alameda, hay otros que colocan AB. Alameda, otros que colocan A Alameda y otros que colocan solamente Alameda, para en realidad se llama campo Alameda o Avenida Alameda, ¿ya? Y este campo, al describirse de diferentes formas, pasa a ser un campo descriptivo. Lo mismo que el reclamo. Por ejemplo, si una persona actúa mal dentro de un lugar público, lo más probable es que esto genere un reclamo. Y no todas las personas piensan de la misma forma al mismo tiempo. Entonces, si bien va a ser un reclamo, hay personas que van a referirse de una forma y de otra forma diferente para un mismo tipo de reclamo. El campo tipo reclamo podría ser eventualmente un campo mayor, pero el campo reclamo propiamente tal no lo es. Entonces, resumiendo esto, tenemos campos principales, que son aquellos campos que no se repiten, que sirven para buscar solamente un dato único. Tenemos el campo mayor o de repetición, que sirve para buscar muchos datos, y tenemos un campo descriptivo que en este caso no sirve para hacer ningún tipo de estadística en Excel, más que nada rellenar información para las personas que ocupan este tipo de campo. Por ejemplo, la dirección le podría servir a un carabinero para buscar a una persona, o el reclamo le serviría a una persona que trabaja, por ejemplo, en recursos humanos para tomar decisiones con respecto a un reclamo. Y cabe señalar que esto es a criterio de las personas. Por ejemplo, usted me puede decir, oiga, el root a mí se me repite dentro de una base de datos, y si es factible, un root se puede repetir dentro de una base de datos, pero nosotros estamos enfocando que campo principal va a ser aquel campo que no se repite dentro de la base de datos, según la base de datos que tengamos. En este caso, en esta base de datos, el root no se repite y la patente no se repite.